Muy buenas tardes con todas y con todos. Reciban los cordiales saludos del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Bienvenidos a la conferencia La Voz del Callao. Queríamos agradecer la presencia del doctor Félix León por acompañarnos el día de hoy y queremos cederle el uso de la palabra al señor decano, doctor Luis Mita, para las palabras de bienvenida. Gracias, doctor Ichi. Y doctor Ali Félix León Charca, el Colegio de Abogados del Callao, lo cual represento, y se siente muy honrado con su presencia. Y es así como, continuando con las conferencias jurídicas virtuales, es que vamos a, tenemos como reitero, el grato honor de que usted sea ponente, para la cual lo dejo en el uso de la voz para su presentación al maestro Luis Alejandro Ichi Mesa. Con su venia, señor decano, muy agradecido. Doctor Ali Félix León, nuevamente reiterar el agradecimiento en nombre del Colegio de Abogados del Callao y muchas gracias por acompañarnos con tan importante tema, la oralidad procesal laboral. Es su principio. Tiene usted el uso de la palabra, muy agradecido. Buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestro distinguido señor decano, el doctor Mita, al doctor Ishi, por tan delicada presentación. Bueno, hoy nos hemos dado cita a esta reunión virtual para compartir con ustedes algunas ideas en relación a la oralidad, que es un tema, digamos, ya con algún tiempo de vigencia en el ámbito del derecho procesal del trabajo y de algún modo novedoso, lo diremos así, en el ámbito procesal civil. No obstante, en tanto lo vayamos desarrollando, seguramente vamos a ir agotando con algo de mitología que existe en relación a este tema y probablemente vamos a ir develando también algunos misterios que eventualmente en el mundo del derecho solemos tejer para justificar situaciones que son inevitables, que tienen que ver un poco con historia, tienen que ver con dialéctica, tienen que ver con política, factores estos que no están ausentes, por supuesto, en el debate del constructo teórico del derecho, sobre todo a nivel normativo. Entonces, para ir entrando en tema, vamos a hablar de algunos antecedentes desde el punto de vista pues, filosófico y para ir entendiendo precisamente hacia dónde vamos como teoría en esta participación. Dice nuestra presentación, en la antigüedad el encauzamiento judicial, entiéndase por esta frase, todo tipo de proceso judicial, todo tipo de reclamo que tuviese el propósito de decir el derecho o que persiguiese que una autoridad diga el derecho, fue función de los soberanos, era una actividad concentrada. Todo el quehacer jurídico estaba en manos de unos pocos, cuando no de uno solo. El soberano era el poder legislativo, simultáneamente era el poder ejecutivo, y de relancina, permítanme este término coloquial, pues también era poder judicial. Nada más basta hojear la Biblia, el Antiguo Testamento, para encontrar, por ejemplo, al famoso rey Salomón administrando justicia en la Israel más antigua, ¿no? Entonces, eso nos presenta un escenario operativo de concentración de funciones y simultáneamente de actividad oral. Eso ya lo vamos a ir digamos, apelmazando con criterios un poquito más específicos más adelante, pero es evidente que cualquier función jurisdiccional que se diese en el pasado no tenía como característica lo escrito, lo escritural, pues de pronto ni quienes reclamaban justicia y los que la administraban sabían escribir. Probablemente se expresaban con propiedad, y eso está registrado incluso en época de la antigua Grecia y con mayor solidez durante Roma,
¿no? Mediante tribunos y advocatus en las cortes imperiales, pero llegaban hasta ahí. Y el registro escrito de lo acontecido ya les correspondía a los famosos escribas, que eran otros funcionarios que tenían por función precisamente eso, dejar constancia de lo que ocurría en los tribunales y en algunos casos. Por tanto, cuando miramos la oralidad, no es justo ver en ella un fenómeno innovador, sino diremos que es un fenómeno renovado, ¿no? Es algo que vuelve a estos tiempos después de ciertos lapsos en los cuales ha pesado más lo que se escribe que lo que se dice. Para Sturner, el proceso romano y el proceso germano, recordemos las raíces romano-germánicas de la tradición jurídica de nuestro país, en todas sus fases fueron orales y públicos, evidentemente, tanto en Germania como en la Roma original, luego en la Roma imperial, incluso en la Roma republicana, existen evidencias de procesos judiciales civiles, particularmente civiles, cuando no también con encuadre criminal, pero orales. Entonces, vamos viendo de que este es un fenómeno antiguo, probablemente el primero, cuando de encauzamiento judicial hablamos. En Inglaterra, las Chancery Courts y luego el proceso por jurados del Common Law se mantienen públicos y orales, abiertos a quien estuviera interesado y totalmente hablemos, o sea, desarrollados en base al interrogatorio, a testimonios y a intervenciones eh, similares a los alegatos, como ejercicios del derecho de defensa. En América, luego de las revoluciones del siglo XIX, la idea de oralidad se asocia con la publicidad y la inmediatez. O sea, cuanto más oral era un proceso, probablemente más próximo estaba a la decisión de un juzgador. O sea, la oralidad como mecanismo, la oralidad sistémica, ya no solo la oralidad teórica. Luego de la Revolución Francesa, el proceso judicial se constituye en una expresión de acceso libre de los ciudadanos a la justicia. Bueno, una característica también de los procesos que llevaron a la guillotina más fue precisamente la participación oral de quienes eran llamados a esos procesos, ya sea en calidad de citados o en calidad de testigos. Y este es un aspecto que, miren ustedes, ya vamos desde los orígenes del encauzamiento hasta 1789 en adelante y seguimos manteniendo esa característica. Recordemos que la educación, que la erudición, que el solo hecho de escribir era un privilegio de élites. Por tanto, no era lo común encontrar gente del pueblo con esa aptitud. Y era evidente que cualquier nivel de conflictividad tenía que armonizarse a partir de lo oral. En Inglaterra, en 1976, tiene lugar una nueva estructura procesal con la unificación procesal de los Chancery Courts y el Common Law, identificándose dos etapas procesales. Una primera, puramente escrita, denominada Petria. O sea, si tuviéramos que enfocarnos en el surgimiento objetivo de un proceso con primacía escritural, tenemos que pensar en la reforma de 1976 de Inglaterra. Y una segunda, ¿no? Una segunda etapa consistente en el juicio oral. O sea, no es que el oral hubiese abandonado total y completamente el encauzamiento judicial, sino es que se había reservado para la etapa del denominado juicio oral con rendición de pruebas, ¿no? O sea, digamos, una suerte de segunda fase, de segundo momento de la procesalización, donde, digamos, la característica de la primera era que la exposición de la posición de quien reclamaba y de quien era reclamado se consideraban en un plano escritural y el debate probatorio y el acercamiento del juzgador, en su caso del tribunal, a la decisión tenía como característica la oralidad. Pero miren ustedes que ya estamos hablando de 1976.
Vamos con el debate de la autonomía, algo que se ha discutido, digamos, consustancialmente con el tema de los procesos orales, es el tema de la autonomía. Y vamos entrando al tema específico que nos trae, ya un poquito alejados de ese dimensionamiento filosófico histórico de estos primeros minutos, entrando en lo que nos trae, que es el proceso de trabajo. El proceso en materia de trabajo es la respuesta del Estado ante la urgencia por resolver conflictos surgidos en el empleo. Ese es un aporte definitorio que alcanzamos y que lo ponemos en debate, ¿no? De pronto ha sido criticado por quienes dicen que es un aporte imperfecto. Lo sabemos porque solo hay una definición, no trata de ser una definición, pero intenta abarcar las nociones mínimas que se tienen que saber sobre esta frase. Cuando hablamos de procesos en materia de trabajo, pues hablamos de el resultado del Estado en su dimensión normativa, respondiendo a través de un diseño procesal para la resolución de conflictos surgidos en el empleo. O como alguien generosamente nos corrigió, ¿no? A propósito del empleo, lo cual no solo significa lo que ha tenido como origen el trabajo, sino incluso el prototrabajo, como hoy trata la ley procesal del trabajo, o sea, en los estadios preliminares, en los intermedios y en los posteriores. Y creemos que es una anotación válida. La resolución de conflictos en materia de trabajo fue una necesidad histórica anterior a la regulación de derechos y obligaciones de Notemos un poco lo curioso que resulta el fenómeno evolutivo en materia de trabajo. Pues sí, queda claro que la necesidad de tener justicia en materia de trabajo ha sido anterior incluso al surgimiento del derecho sustantivo del trabajo. Hace un rato mencionábamos la Revolución Francesa, los famosos Conseils Prud'hommes, o las cortes de hombres prudentes en Francia, luego de la Revolución Francesa, tuvieron como procedimientos estelares reclamaciones de trabajo. Destacaron las reclamaciones de panaderos a sus empleadores. De hecho, y me imagino que tanto panaderos como empleadores en aquella época ignoraban que estaban acariciando la epidermis de una nueva disciplina jurídica y de una rama del derecho que no había sido explorada por los romanos. Eh, Porque para ellos el derecho tenía un encuadre puramente o privado o público, y fuera de ello, pues cualquier otra concepción estaba ausente. Lo social ya surge como reclamación, digamos, de tiempos contemporáneos en las diferentes latitudes del mundo, a partir del reconocimiento del derecho común ante la imposibilidad de regular todo aquello que vinculaba nuevas materias, como por ejemplo el trabajo, las ideas más remotas de Otto von Bismarck en relación a la seguridad social, de pronto la educación y la salud como elementos estandartes que inspiraron incluso en el constitucionalismo mexicano de Querétaro de 1917, a la primera constitución social del mundo. Entonces, ¿cómo imaginarse la existencia de la rama del derecho social cuando el debate de lo social simplemente no existía ni siquiera a nivel intelectual? Eso es algo que debemos de entender. Pero la necesidad seguramente de un panadero de cobrar una remuneración, un salario que le había sido ofrecido y que no había sido honrado, fue muy anterior a la existencia, ¿no?, de sustantividad. Entonces, en el derecho del trabajo, el fenómeno ha sido particularmente distinto. O sea, ya había y era indispensable resolver conflictos en la materia sin que siquiera se hubiese pensado sustantivamente en qué iba a consistir la solución de ese conflicto. Es por eso que por mucho tiempo se entendió que el trabajo era un apartado del Código Civil, del derecho común. El Código del 36 en nuestro país tiene un capítulo destinado al trabajo, ¿no?
en lo que algunos estudiosos denominan la cosificación del empleo, ¿no? En ese periodo casi oscurantista que en nuestro país llega, por supuesto, al siglo XX, hablamos de 1936 y más, con el tratamiento de las instituciones del trabajo en esa dimensión. Pero yo me pregunto qué pasaba con la reclamación de un salario impago o de un beneficio impago en 1935 o en 1930. Claro que se discutía, claro que se planteaba, seguramente como un proceso civil, ante un juez civil y con la aplicación de normas civiles, sin que siquiera pudiese especularse sobre la existencia de una nueva materia. O sea, entender eso, hoy por hoy, es la clave de la comprensión de, el, de lo legítimo en materia de trabajo, ¿no? De lo que se entiende como el jus propio del derecho procesal del trabajo. O sea, en materia de trabajo, los procesos judiciales han sido anteriores al derecho sustantivo del trabajo. Visto así el fenómeno, no importaba que por mucho tiempo los institutos del derecho sustantivo del trabajo se hayan comprendido en apartados del derecho civil, como lo hemos explicado, porque en realidad las cosas existen más allá de que hayan sido denominadas, más allá de que hayan sido comprendidas o incluso hayan sido expuestas. Esa es una característica permanente que anima la mutabilidad de la ciencia jurídica. Entonces, en relación al derecho procesal del trabajo, ¿qué dice Couture? Cuando hago esta cita, muchos se sorprenden, ¿no? Porque resulta que el maestro uruguayo del derecho procesal civil se ocupó, por supuesto, en muy pocas líneas, pero se ocupó del insurgente derecho del trabajo en su dimensión procesal. Sobre su naturaleza, dijo el maestro uruguayo, el derecho procesal de tipo individualista, refiriéndose al derecho civil, es insuficiente e injusto para los conflictos derivados de la relación de trabajo. O sea, probablemente la mente más clara del siglo XX en materia procesal civil reconoce la incompetencia del derecho procesal civil para tratar algo que merece su propia especialidad. De allí que este pequeño apartado de nuestra participación la hayamos denominado, pues, autonomía, ¿no? Y sobre su finalidad, dice el maestro Couture, es establecer la igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el orden económico los que ponen su trabajo y los que se sirven de él para satisfacer sus intereses. ¡Qué genial! O sea, realmente cuando las mentes son potentes, cuando la visión teórica, cuando el manejo teórico de una institución es cabal, como lo hizo Eduardo J. Couture en su tiempo, respecto del proceso civil, uno es capaz de reconocer con absoluta humildad, en tanto uno confronta verdades históricos sociales, verdades dialécticas, como las que hemos anunciado al inicio de esta participación, y con absoluta solvencia. Porque el que el derecho procesal civil no sea suficiente para entender la solución de la conflictividad en materia de trabajo, no lo hace menos. Lo ubica en el casillero que le corresponde, en el papel que le corresponde, arbitrando en la temática de lo privado, donde los litigantes, por lógica, razón, son iguales. Más, en el ámbito del derecho social, donde quienes litigan por razones económicas, prejurídicas y metajurídicas no son iguales, seguramente habrá que construir un derecho procesal distinto, ¿no? Un derecho procesal acicateado por garantías diferentes, por nociones diferentes. Allí, una vez más, el resabio de la autonomía que hemos venido a presentar. Un primer elemento presente en la justificación de todas las reformas procesales ha sido la falta de celeridad, reflejada en la excesiva duración de los procesos. Y vamos entrando en el tema mismo de la oralidad y de su actualidad, ¿no? No sé si recuerdan, pero allá en los 90s, a mediados de los 90s, frente a este flagelo, lo diremos así, del cabildeo procesal y de los tribunales,
que es la sobrecarga procesal, que es la congestión judicial, como le llaman en Colombia y en otras latitudes, pues encontró en las MARCs, en los medios alternativos de resolución de conflictos, la piedra filosofal de su solución. O sea, para evitar que los juzgados estén repletos de expedientes, había que conciliar. Entonces, gran respuesta, ¿no? Digamos, gran solución, gran alternativa por parte del Estado peruano, una política pública ante la necesidad pública que reflejaba la congestión judicial, implementar la conciliación obligatoria en los procesos civiles como paso previo y requisito anterior al inicio de los procesos judiciales. Pues ha pasado ya una treintena de años de aquel ensayo y yo me pregunto, ¿alguien ha elaborado un diagnóstico serio en relación a eso? Es más, ¿habrá necesidad de una investigación jurídica, histórica, ¿no? de antropología jurídica o de sociología jurídica para tener que admitir que este ensayo fracasó? O sea, necesitamos cifras para darnos cuenta que esto no ha servido. Entonces, ante el rotundo fracaso de, digamos, ese panfleto que el gobierno peruano presentó como solución, e incluso con financiamiento de recursos extranjeros y todo lo que trajo consigo la famosa reforma del Poder Judicial durante el periodo de Fujimori, pues confrontamos ahora una nueva receta. Aquello que sigue siendo un problema, aquello que sigue rebasando las mentes y las manos de los magistrados a nivel nacional, que es la congestión judicial, lo que aquí llamamos la sobrecarga, ¿no? Procesal, pues hoy se resuelve con oralidad. Hay que reconocer que el primer intento de oralización del proceso ha pasado por el derecho penal y seguramente los resultados saltan a la vista, ¿no? Hace unos días consultado por un amigo en términos muy fraternales, me decía, tengo un proceso como consecuencia de un asalto a mano armada, este pandillero que me asaltó está libre y la audiencia la han señalado para el 2027. Ustedes saben más que yo no litigo, y menos aún en materia penal, pero ustedes saben que no estoy mintiendo, saben que no estoy exagerando, saben que eso es así. Entonces, el propósito de haber intentado resolver el gran problema, el gran cáncer de la administración de justicia peruana con la receta de la oralidad ha servido en materia de trabajo, como lo decimos en el tratado que al respecto publicamos el año 2017, que se llama La oralidad en el proceso laboral peruano y el derecho comparado. Presentamos cifras, resultados de la oralidad en Colombia y en Venezuela, donde se aplicaba en materia procesal de trabajo entre 15 y 10 años antes del Perú. Y en estos países la oralidad no había sido una solución en materia de congestión. O sea, se avisoraba que en nuestro país, que estábamos yendo a la saga de esta medida, tampoco iba a ser solución. Pero al cabo de un año de vigencia de la denominada nueva ley procesal del trabajo, auspiciada por el malogrado profesor Mario Pasco Cosmópolis, en esa época ministro de Trabajo, pues realmente sorprendió cuando al año de vigencia habían procesos que, incluido recurso de casación en Corte Suprema, ya habían terminado al año. Pero alguien con absoluta sabiduría, desde la crítica constructiva, dijo, pues, escobita nueva barre bien. Hoy, ¿cuánto dura en promedio un proceso en materia de trabajo? En condiciones regulares, entre 2 a 3 años. En procesos que revisten algún nivel de complejidad o procesos plurales que están tan auspiciados por la nueva ley procesal del trabajo, probablemente entre 4 y 6. Entonces, ese propósito de descongestionar se habrá logrado con la
oralidad en materia de trabajo? Y ahora, la pregunta evidentemente se cae de madura, ¿no? La pregunta es absoluta y cabal y plena por donde se le mire, ¿no? ¿Qué pasa en el ámbito procesal civil, donde más de uno está auspiciando desde ahora la posibilidad de que podamos contar con oralidad y con procesos animados por este instituto que, vuelvo a repetir, no es nuevo, que no tiene nada de nuevo y que simplemente ha renovado situaciones? Desde esa premisa nos atrevemos a plantear un escenario nada auspicioso, ¿no? Porque esto es más o menos como la letra de la salsa, ¿no? Y ya que estamos en el Callao, que es cuna salsera en nuestro país, yo sé que me van a entender. Aquí la cura va a ser más mala que la enfermedad. Porque si no ha funcionado en otras materias, ¿qué de especial podría ocurrir en materia procesal civil para que ahí sí funcione? ¿Y por qué el entusiasmo de algunos, ya no diré de presentar, ¿no? De promover esta alternativa, sino prácticamente de quererla imponer también en el ámbito procesal civil cuando la razón principal, su razón de ser, no se ve reflejada en el escenario que la convoca? Entonces, deben de ser, seguramente, esto lo digo en términos simplemente especulativos, otros los motivos por los cuales se ha de insistir o se seguirá insistiendo, porque esto de la reforma en materia procesal civil ya se viene hablando, creo que 7 años atrás, no ve la luz, pero seguramente en un futuro cercano, pues será parte de esa famosa reforma del Código Procesal Civil con las variables que eso trae consigo. ¿Cuáles son las causas de esa sobrecarga? Ahí las tenemos en pantalla, ¿no? Se nos dice la sobrecarga procesal propiamente congestión judicial, la falta de un número suficiente de juzgados especializados, hablamos en trabajo, la ausencia de especialización en los operadores de justicia en materia de trabajo, entre otras razones. Entonces, pasando de la subjetividad a la objetividad. ¿Cuál es la solución para la sobrecarga procesal o sobrecarga judicial, como se le ha denominado en otros países? ¿Cómo se ha confrontado con algún nivel de éxito cuando no con niveles de éxito en otros países? Porque en el Perú no vamos a inventar la pólvora, ¿no? En el Perú son muy pocas cosas las que hemos inventado y las que hemos adaptado no necesariamente las hemos adaptado bien. Entonces, detengámonos en algo que sí ha funcionado en otros países. ¿Qué es lo que nos plantea bajo la fórmula de la causalización, la presentación que tenemos enfrente? Para acabar con la congestión judicial o sobrecarga procesal, el único remedio es crear más juzgados. Así de simple es. Y por supuesto eso demanda inversión y demanda especialización. Porque que sea propicio ante este espacio valioso de discusión en el Foro Chalaco, en el primer puerto de nuestro país, en la provincia constitucional, de levantar banderas y decir las cosas como son. El derecho del trabajo siempre ha sido el patito feo en la administración de justicia. A un juez que lo querían castigar lo mandaban a un juzgado laboral. A un secretario que se portaba mal, al juzgado laboral. ¿Mm? Ahí para que esté expiando culpas entre beneficios sociales, reposiciones, ¿no? Indemnizaciones y demás. Pero que realmente el Poder Judicial se haya convertido en un espacio atractivo para especialistas en la materia que quieran, ¿no? Desarrollarse profesional e íntegramente a partir de esta disciplina. Oigan, es lastimoso leer la exposición de motivos de la ley 26636, de la anterior ley procesal del trabajo, que reconocía expresamente la situación del debido proceso como la causal no prevista en la casación en materia de trabajo. Lo diremos en otro orden. ¿Por qué la casación en materia
de trabajo con la ley 26636 no era susceptible de causa o no tenía como causa la afectación al debido proceso. Y en la exposición de motivos se explicaba la razón, porque más del 70% de la justicia de trabajo en el Perú está en manos de personas no especializadas en materia de trabajo. Y estoy convencido de que esa cifra no se ha movido. Por supuesto, hoy con la nueva ley, la afectación al debido proceso, ¿no? Está parametrada como causal, ¿no? Implícita y desagregada, pero ahí está. No obstante, la situación dramática, ¿no? De la improvisación en el elemento subjetivo para el tratamiento de procesos en materia de trabajo sigue subyacente, lo cual es preocupante. Y es algo ante lo que tenemos que decir algo, ¿no? Desde los espacios gremiales, desde las órdenes profesionales, algo se tiene que decir. Porque el tema no solo pasa por la provisionalidad, que por cierto es un problema trepidante en la administración de justicia. ¿Y qué pasa con la improvisación? ¿Qué pasa con estos magistrados todistas, ¿no? Que un año están en penal, al siguiente año están en familia, al siguiente año están en materia de trabajo? O sea, ¿es eso posible? ¿Eso es una garantía para el justiciable? Y bueno, si en la ciudad capital y en la provincia constitucional estos elementos todavía se pueden percibir, imaginémonos qué pasa en las demás cortes a nivel nacional. Probablemente hay muchas cosas que mencionar, ¿no? Muy bien. Entonces, hablemos del proceso en materia de trabajo y la oralidad procesal. Ya prácticamente entrando en la parte final de nuestra intervención, pero prometiéndoles un desarrollo seguramente menos reflexivo, pero más ágil. Habermas, el famoso filósofo alemán de estos tiempos, sostiene que proceso en sentido etimológico viene de procesus, que significa avance, y progreso encaminados a algo. Proceso es avance, proceso es desarrollo. Importa varias cosas, ¿no? Ese avance y progreso debe entenderse como una estructura de reglas, cuando hablamos de proceso judicial, actos en busca de un resultado formal, una sentencia. A veces no terminamos de entender que el proceso es una sumatoria de reglas, de reglas operativas, o sea, de reglas de cómo se deben de hacer determinadas cosas. Los conflictos jurídicos de trabajo no son otra cosa que las diferencias entre empleadores y trabajadores reguladas por el derecho sustantivo de trabajo. Este encuadre teórico es fundamental para entender lo que viene a ser la razón de esta exposición. Si es que realmente la oralidad es un principio o no, porque ese es el título que, digamos, tan desafiantemente nos hemos autoimpuesto. Para Mansuetti, este importante estudioso argentino, el proceso en materia de trabajo constituye el mecanismo implementado por el legislador para llevar a la práctica efectiva las normas sustantivas de protección al trabajador. Hace un rato decíamos algo, que es una verdad absoluta. En materia de trabajo, primero fueron los procesos, después la sustantividad. No obstante, miren que para Mansuetti, la forma de llevar al escenario de la protección de los intereses del trabajador, las normas sustantivas es el proceso. Entonces, ¿qué se hacía durante tantos años? Durante los años 20, durante los años 30, la Gran Depresión, ¿no? Y sus impactos en nuestro país, seguramente en un mundo no globalizado, pero con impactos al final y al cabo, con las primeras huelgas que tuvo precisamente en el Callao a sus protagonistas, ¿no? Así lo registra la historia del trabajo y del derecho del trabajo peruano. O sea, ¿cómo se resolvían esos conflictos si tenían como catalizador el proceso civil y como sustanciador el Código Civil? Entonces, la importancia de la autonomía y la importancia del reconocimiento al espacio, ¿no? Llamémosle así a esos estancos de juridicidad que le corresponde a cada materia, es fundamental. En su momento, y cosa que ya hemos dicho, los medios alternativos de resolución de conflictos, las MARCs, fueron la solución frente a la congestión judicial o sobrecarga procesal. Fracasar. Hoy lo único que tenemos es una infinidad de centros de conciliación repartidos en todas partes del país, muchos de ellos hasta inoperativos, inactivos,
¿no? Sin niveles de seguridad jurídica para quienes los utilizan, pero bueno, eso es lo que se ha logrado, abandonados también, dicho sea de paso, por el Ministerio de Justicia. Y hoy se habla de la oralidad como el instrumento capaz de superar las deficiencias sistemático-procesales a fin de agilizar los procesos judiciales laborales. Sí, pues reformar la ley siempre va a ser un buen justificante, ¿no? O sea, aparentemente darle otra dinámica, otra revolución, ¿no? Otro movimiento a la norma, pero no es suficiente, porque ya hemos visto de que la única forma de combatir contra la congestión judicial es dotarle al sistema de más jueces. En el Perú, la ley 29.497 ha optado por considerar la oralidad como un principio en su título preliminar y desarrollarla como un procedimiento. Y esto es importante, ya nos presenta una dicotomía, ¿no? Lo que a nivel de título preliminar, o sea, lo que muchos dicen en la parte dogmática de la norma, es un principio, en su parte plena y cabalmente autoaplicativa, porque esta es una ley procesal, ¿no? Seguramente se entiende como un procedimiento. Pero ya esta dicotomía o esta variabilidad, como le dicen algunos autores, algunos maestros del derecho procesal del trabajo peruano, pues ya nos va presentando un norte, ¿no? Ya nos muestra ahí un decantador. Para Américo Pla, el profesor uruguayo, probablemente quien mejor ha tratado y quien de mayor manera se ha ocupado sobre el tema de principios, refiriéndose a ellos, nos dice, son líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones. Lo dice en términos sencillos, ¿no? O sea, son el punto de partida de disposiciones, o sea, elementos inspiradores, ¿no? Conceptos. Así, todo principio, y esto es lo más importante, algo que sí puede ser el gran mensaje de esta intervención, es precisamente lo que vamos a decir, refiriéndonos a principios. Todo principio debe de encarnar valores ético-jurídicos y en el ámbito procesal deben de significar orientadores de conducta de los sujetos procesales, pero sin abandonar esa dimensión ética jurídica. Cuando hablamos, por ejemplo, de celeridad, cuando hablamos de economía procesal, cuando hablamos de oralidad, por mencionar tres, ¿no? de los 6 elementos a los que se hace mención en el título preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, cuando conscientemente de esos 6 solo 2 son principios, estrictamente hablando. Uno pensado en el juzgador y el otro pensado en las partes, la veracidad en las partes y la inmediación en el juzgador para que no quede la duda, ¿no? Cuáles son los auténticos principios. Los otros son institutos procesales, animadores del proceso, valiosos seguramente, pero que no son capaces de encarnar valores éticos jurídicos. Yo me pregunto, detrás de la celeridad, ¿qué valor ético jurídico hay? O la celeridad, ¿qué valor ético jurídico encarna? La economía procesal, ¿qué valor ético jurídico encarna? La oralidad, ¿qué valor ético jurídico encarna? ¿Quiere decir que la escrituralidad también era un principio? Que debía de entenderse así bajo los rigores del ordenamiento con el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? que estuvo vigente hasta 1992, o eventualmente con el propio Código Procesal Civil, vigente aún en la actualidad. Hay un desfase, ¿no? Entre lo que la teoría nos dice es o debe ser un principio y cómo es que nosotros lo entendemos y queremos aplicar. Para Ochoa Moreno, este profesor colombiano que se ha hecho la misma pregunta que nosotros, que llega probablemente a conclusiones muy similares que nosotros, pero siguiendo caminos diferentes, la oralidad no cumple con las exigencias propias de todo principio. En efecto, no encarna ningún valor ético jurídico específico. Solo pretende realizar valores propios de otros principios, o sea, se tiene que prestar los valores de otros para realizarlos, para desarrollarlos, particularmente de la inmediación.
Porque, ¿qué dicen, no? A través de la oralidad, el juez va a tener contacto más directo con las partes, se va a enterar de qué se trata el proceso. Pero, perdón, ¿esa no es la inmediación? Y hace un rato acabamos de decir, la inmediación sí es un principio. O sea, porque hemos de aceptar de contrabando situaciones que en definitiva no suman, ¿no? Que en definitiva no son ni lo que necesitamos ni lo que auspiciamos. O sea, ciertamente eso nos presenta un panorama complejo que estamos obligados a rechazar, ¿no? A desestimar, bajo su propia égida, bajo su propia función. Además nos dice que en materia de trabajo, así como existen principios, subyacen otros pseudo principios, tales como la rapidez en el desarrollo del proceso, la celeridad, que es un pseudo principio. Principistamente, podemos hablar que un proceso rápido y cada vez más rápido responde a un componente ético jurídico. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos que hablar de un valor ético jurídico per se, hablamos de la justicia, hablamos de la equidad, ¿no? Algo similar podemos encontrar en la rapidez. La rapidez por sí sola le presenta al justiciable, al sistema de justicia, algo capaz de inspirar la conducta de las personas. Por eso es de que Ochoa Moreno nos habla de la eventualidad de pseudoprincipios, ¿no? Muy bien. La comunicación directa entre el juez y las partes, entre aquel y la producción de la prueba, que es la inmediación, el desarrollo ininterrumpido del proceso, que es la concentración, es decir, es apenas un instrumento en ocasiones eficiente y en otras no tanto. O sea, ese afán que tienen las leyes procesales contemporáneas, o que particularmente han tenido tanto la ley 26636, que es del año 96, como la actual, ¿no? La 29497, responde a una situación que difícilmente puede entenderse en un papel principista. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que estamos mal acostumbrados. Ocurre que consideramos que pierde importancia aquel instituto al que no le llamamos principio y al que no lo consideramos como tal, asumiendo de que la dimensión principista de las instituciones es lo más importante en el ámbito procesal. Y eso no es así. La propia ley procesal del trabajo, la nueva, la 29497, prevé en el artículo siguiente, porque es en el artículo 2 en el que hablan de los principios, pero en el artículo 3 nos habla específicamente de un instituto que es mucho más importante y mucho más valioso en el ámbito procesal. Nos habla de los fundamentos procesales, que son las razones de ser del proceso. Y allí, por ejemplo, se ocupa del que a nuestro modesto concepto es el motor, ¿no? La piedra angular del constructo procesal en materia de trabajo en nuestro país, que es el debido proceso. Porque queda claro que el debido proceso no es un principio, pero es algo que termina siendo mucho más importante que cualquier principio procesal. Sin embargo, este es un debate no agotado, este es un debate que todavía no ha capturado el interés de los tesistas. A veces me doy con la cabeza en la pared cuando mis estudiantes en la universidad me dicen, profesor, ¿qué investigo? Ya todo está investigado. Yo digo, por Dios, en temática procesal estamos prácticamente en territorio virgen, ¿no? Entonces, comprendamos que aquí estamos confrontando esas afirmaciones que no pasan de ser meros instrumentos ocasionalmente eficientes y a veces ni siquiera eficientes para lograr plasmar algunos principios y sus respectivos valores o para materializar otras reglas técnicas o pseudoprincipios. Otras reglas técnicas. Ahí se podría depositar de pronto la oralidad como otra regla técnica. ¿Realmente la oralidad es una regla técnica? O incluso es otra cosa, aún otra cosa diferente de la cual no nos hemos ocupado. Sigamos. La oralidad o la escrituralidad no son rasgos característicos absolutos de ninguna época o modelo jurídico de sociedad. Eso que quede claro. Porque en la antigüedad todo era oral. Más adelante, en 1900 en adelante,
La escrituralidad se impuso, pero no por eso son rasgos característicos de la procesalización en ninguna parte del mundo. La oralidad y la escritura son maneras distintas de abordar un aspecto formal del proceso. Son formas distintas de detenernos en algo particular del proceso. Aspecto formal. Ya el elemento formal debe de estar motivándonos a la reflexión. Se observa la tendencia a reevaluar el excesivo calificativo de principio a meras reglas técnico-jurídicas, concordando así lo dicho por López Blanco, para quien los verdaderos principios informadores del derecho procesal son escasos, efectivamente son escasos. Muy pocas de las conocidas enumeraciones que realiza la doctrina son las que responden al concepto y la gran mayoría de los que tradicionalmente se vienen ubicando como tales no son nada diversos de lo que podríamos denominar, para emplear la terminología acuñada por la doctrina mexicana, reglas técnicas de procedimiento que se implementan de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y culturales. Yendo un poquito más allá de López Blanco. Procedimiento, o sea, cosas tales como la celeridad y la oralidad no son más que procedimiento. ¿Y qué es procedimiento? Forma de proceder. Es un aspecto formal al cual la norma le ha dado cierto énfasis y al cual los estudiosos le han dotado de importancia o de trascendencia, o de tal trascendencia, que a veces, yo diría, injustamente ha opacado las verdaderas razones y los verdaderos fundamentos del proceso en materia de trabajo o de cualquier ordenamiento procesal. Pero no pasan de ser procedimientos, formas de proceder, formas en las cuales se hacen determinadas cosas. Solo mencionar la posibilidad de que un proceso se consagre o que en un proceso se consagre el principio de deslealtad, imagínense a dónde se llega, ¿no? Incluso metafóricamente, ¿no? Teóricamente, en sentido figurado. ¿Se imaginan un ordenamiento que en un acto de desfachatez se haya permitido considerar el principio de deslealtad o un principio de parcialidad del juez, ¿no? O de dilación del proceso, o de inexistencia de la cosa juzgada? Repugna, dice López Blanco, ¿no? Con lo cual es evidente lo exclusivo y restrictivo de los verdaderos principios, una de cuyas notas salientes, se reitera, es no admitir contrarios. O sea, no cualquier cosa puede ser principio. Así lo absurdo, así lo irrito quisiera apoderarse de esos espacios, por más de que los haya capturado normativamente, es misión de aquel que estudia estos temas llamarle al pan, pan y al vino, vino. No estamos en condiciones de confundirnos. Ya no es posible que a estas alturas del conocimiento y en estos momentos de interacción con las fuentes podamos darnos el lujo de, por querer llamar una cosa, darle otra forma, no sé si maquillarla, adaptarla o forzarla, como eventualmente se había hecho hasta el siglo XX. Ya no es justo y a las cosas tenemos que llamarlas como son. Más allá de los apasionamientos, ¿no? Más allá de aquellos factores que eventualmente formen parte de nuestra propia conciencia o de nuestra visión crítica de las instituciones. Pero es innegable que la denominada nueva ley procesal del trabajo tiene mucho del pensamiento del desaparecido profesor Pasco Cosmópolis. Nada más hay que leer algo de sus trabajos para darnos cuenta que gran parte de esta norma está inspirada en su propia filosofía, lo cual no me parece mal, pero puede estar mejor. Y parte de ello es esta teoría que venimos a sostener. Y ya para concluir, volvemos a citar al profesor Mansuetti, en tanto nos menciona que la oralidad no reviste la condición de principio en el proceso laboral, o un rasgo característico o propio del mismo. Tiene que ver sí con la inmediación que se requiere para el encargado de resolver el diferendo, o sea, para el juez, para que éste pueda tomar un conocimiento más directo de las cuestiones y de los hechos que hacen a la discusión. A ese nivel, según algunos, la oralidad es un pseudo principio, según otros, donde estamos adscritos,
no es más que un procedimiento, no deja de ser un tema importante, digno de estudio, pero tampoco es la solución a ningún problema y en particular a aquel por el cual es invocado constantemente, aquel que lo vincula con la congestión judicial o con la sobrecarga procesal. No ha servido fuera del Perú, no ha servido en los ordenamientos peruanos procesales donde se ha aplicado y seguramente no ha de servir donde se le está invocando una vez más. Pero es lo que nos ha tocado vivir y por ahora es sobre el tema eh, respecto del cual ofrecimos reflexionar. Esperamos, señor decano, señor director de eventos del Colegio de Abogados del Callao, apreciadísimos colegas, estudiantes que se han unido a esta transmisión, que estas ideas hayan servido de algo y si tenemos preguntas o tenemos algo más que tratar, pues nutriremos del mejor modo posible este tiempo que hemos invertido en esta reflexión en voz alta. Muchas gracias y buenas noches. ¿Ahora escuchar? No, quería agradecerle al doctor Félix León por la brillante exposición. Decía yo de que he aprendido muchas cosas con usted, sobre todo sabía esas direccionamiento del procesalista uruguayo Eduardo Couture, ¿no? Al tema obviamente laboral, su visión crítica también bastante interesante que usted planteaba sobre el tema de que los jueces son todistas en el ámbito obviamente que ven laboral, ven obviamente penal, civil y que a veces hablaba de usted de un castigo, ¿no? Obviamente en el ámbito civil también me quedo bastante quizás con lo que usted transmitía, ¿no? Sobre este principio de un valor ético jurídico, que es un aspecto bastante importante, de verdad, doctor Félix León, le quedo muy agradecido en nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, he aprendido bastante con su disertación, y solamente hay una pregunta acá de nuestra alumna Amy Tiffany, que obviamente pregunta un aspecto vinculado si esto debería ser materia de mayor impulso en las aulas universitarias. Muchas gracias, doctor Ishii, con la venia de nuestro decano. Vea, este tema es amplio. Particularmente, me ha significado varios años de investigación. Mi tesis de maestría versa sobre oralidad en materia procesal de trabajo y es seguramente un tema que no se agota, ¿no? Ya va a ser una decena de años que estamos sumergidos en el tratamiento de este aspecto. Sí, creo que debería de ser tratado con más cuidado, con más paciencia en las aulas universitarias. Lamentablemente, pues los contenidos de las currículas, ¿no? Las mallas que ofrecen las facultades suelen tener una visión, un dimensionamiento muy pragmatista en el ámbito del derecho procesal del trabajo. Lo digo con algo de autoridad porque
pues dictamos en algunas facultades de Derecho aquí en la capital de la República y sabemos de lo que estamos hablando. El tiempo es corto para poder reflexionar en voz alta sobre temas tan inherentes, pero sí, yo creo que espacios como este cubren un poco ese vacío, generan mayores niveles de debate, creo que nutren las ideas, nos alcanzan visiones novedosas sobre cuestiones que asumimos comprendidas, pero en definitiva la academia tiene mucho que decir, ¿no? A mí me ha llamado poderosamente la atención cómo es que ninguna facultad de derecho a nivel nacional en nuestro país ha presentado opiniones respecto de la ley 29497. La anterior ley sí recibió opiniones de facultades de derecho. Quiere decir que la temática procesal del trabajo ya no es tan importante o ya no es tan recurrente en los estudios de pregrado. Ya no hablemos de los de posgrado, ¿no? Donde seguramente tendríamos que jalarnos varias orejas. Pero fuera de ello, considero de que son ustedes, las órdenes profesionales, quienes con este tipo de actividades pueden ir despertando el interés y encendiendo la llama del conocimiento para que este debate sea mayor. Las publicaciones son muy importantes. Los colegios de abogados a nivel nacional deben de tener revistas indexadas, deben de alcanzar los espacios más, yo diría, visibles, deben de colocarse en los podios más altos del conocimiento a través de publicaciones de altísimo contenido académico. Tienen con qué hacerlo, cuentan con el insumo, cuentan con los estudiosos. Probablemente lo que está faltando es solo iniciativa. Y en lo que podamos contribuir para que eso sea posible, cuenten con nosotros. No tenemos el privilegio de ser afiliados al Colegio de Abogados del Callao, pero seguramente no faltará oportunidad. No obstante, nuestras ganas de sumar y de contribuir con el quehacer jurídico en cualquier parte de nuestro amado Perú están intactos. Muchísimas gracias, doctor Ishi. No, muchísimas gracias, doctor. Félix León, reiterarle el agradecimiento en nombre del Ilustre Colegio Abogado del Callao. Un comentario ahí igual de Ivy Tiffany y de Kevin, dice tan claro como sus clases, y solamente cederle el uso de la palabra a nuestro señor decano, doctor Edgar Luis Vita Curay, para la clausura correspondiente. Doctor Vita, le cedo la palabra y muchas gracias. Gracias, doctor Ichi. Doctor Ali Félix León Charca, en representación del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, el cual represento, quiero testimoniarle nuestro más profundo agradecimiento y esperarlo en otra oportunidad para que nos pueda disertar un tema como el que ha disertado el día de hoy. Una excelente exposición. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Mita, estaremos siempre a sus órdenes y siempre a la disposición del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Muy buenas noches. Buenas noches.